Muchas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Estado Nacional. Es un placer contar con su sintonía las mañanas de los domingos. Hoy precisamente a inicios ya de la Semana Santa, la Semana Mayor, que es un periodo de reflexión y recogimiento para algunos, pero para otros también es periodo de descanso. En el caso de la Asamblea Legislativa, la próxima semana no van a sesionar, pero quisimos aprovechar el día de hoy para hacer una reflexión al cierre del periodo legislativo de estos 4 años, de 2018-2022, sobre lo que ha sido el acontecer de la Asamblea Legislativa. Saber qué pasó esta semana. ¿Qué se queda para las próximas 2 semanas? Porque una vez que regresen de la Semana Santa tendrán solamente 2 semanas para sesionar y ahí terminará la sesión. Para eso, permítame presentarle a nuestros invitados el día de hoy. Está con nosotros el diputado Pablo Heriberto Abarca, quien es el jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana. Buenos días, don Pablo, qué gusto tenerlo nuevamente aquí en Estado Nacional. Buenos días, un gusto, Liliana, un gusto saludar a los costarricenses. Aquí estamos, como siempre, al pie del cañón. También nos acompaña el día de hoy el diputado Jonathan Prendas, quien es el jefe de fracción del partido Nueva República. Muy buenos días, Jonathan. Saludos, Liliana, saludos, Pablo, y por supuesto a todos los amigos que nos ven en sus casas. Un gusto estar nuevamente en los micrófonos y en las cámaras de Canal 7. También en breves momentos se va a unir a nosotros la presidenta del Congreso, doña Silvia Hernández, que nos va a acompañar para hacer un análisis también de lo que ha sido el acontecer del periodo legislativo de este último año. Tal vez para comenzar vamos a hacer un breve recuento de cosas que quizás se nos olvida, pero este periodo legislativo 2018-2022 en realidad tuvo algunas situaciones que van a quedar escritas para la historia. Vamos a ver en las imágenes, así fue como empezaron en el Congreso Legislativo, en el edificio viejo, a hacer frente a toda la agenda de problemas nacionales que existía en el país, con una gran expectativa de los costarricenses sobre la gestión de los diputados para tratar de resolver los problemas de desempleo, los serios rezagos en educación, en conexión digital, en infraestructura y en salud. Ya era una agenda bastante fuerte que además estuvo muy marcada por los temas de saneamiento fiscal y otros proyectos, cuando de pronto se vino la pandemia y en términos logísticos esto significó un hecho histórico que fue que por los temas de protocolos sanitarios y para garantizar la salud de los señores diputados, se tuvieron que mover al Museo de los Niños a sesionar en sesiones que incluso como periodistas recordamos muy sui generis, muy atípicas, porque se tuvieron que instaurar una serie de mecanismos para que los diputados pudieran sesionar ahí toda la agenda de proyectos urgentes. Y posteriormente también les correspondió a esta Asamblea Legislativa. El 19 de octubre de 2020 los diputados estrenaron el nuevo edificio legislativo que, aunque ellos se pasaron desde el 19 de octubre, se inauguró oficialmente el 24 de febrero del 2021 en medio de una serie de ajustes por problemas que suceden cuando se construye una obra tan grande. Inundaciones, problemas de ajustes, logísticas con los elevadores y demás. También en este periodo, cuando el país se vio afectado por el tema de la pandemia, se perdió lamentablemente la vida de un diputado, don Pablo Heriberto, el diputado Peña de Guanacaste, como parte de las complicaciones que tuvo por el tema de COVID. Sí, lamentablemente perdimos a un compañero que en mi caso era un amigo muy querido. Y bueno, lamentablemente no superó la pandemia, no superó el COVID. Él se trasladó a Liberia y no logramos que se recuperara para traerlo. Y bueno, lamentablemente nos dejó una gran ausencia de un legislador animado, buena gente, pasaba pendiente de todos. Mira, Prendas, que la corbata, mira, Pablito, que aquí, mira, que la manchita, que el desayuno, que el almuerzo, y realmente pues nos hace muchísima falta, Peñita. Así es, don Jonathan, un periodo en estos 4 años, pero sobre todo a partir del impacto de la pandemia, que sí trastocó muchísimo, fue muy retador para los diputados, porque había que responder en medio de una serie de situaciones logísticas que los pusieron al límite. Mira, Liliana, no solo nos puso en un predicamento a nivel logístico con las tres sedes legislativas, que creo que nunca ha pasado, siempre ha sido 1, máximo 2, nos tocó 3 sedes
para poder operar satisfactoriamente la Asamblea Legislativa, sino que veníamos de un contexto que se agravó con la pandemia, que fue por sí solo todo un caso, pero que era la condición macroeconómica del país que generaba presiones sobre el presupuesto nacional, presiones sobre el comportamiento de la empleabilidad y de la pobreza generado por una herencia del gobierno anterior que no hizo bien las cosas y que nos tocaba a nosotros empezar a marcha forzada para poder resolver todos estos problemas y tratar de darle estabilidad al barco. Y en ese momento se nos vino la tormenta perfecta, decimos en la Asamblea, que es todos los condicionantes de una pandemia que nos obligaba a ver el tema macroeconómico, los préstamos, cómo estaba el endeudamiento, cómo podíamos salir adelante con el país y todo el problema de el gobierno tomando decisiones propias de una pandemia que generaba más presión para poder tomar decisiones sobre proyectos de ley que tratara de darle un respiro a los costarricenses. Había una cosa más grave, que es el contexto que este Congreso no va a tener, y era que el Congreso anterior había corrido para aprobar una reforma fiscal a la carrera y que pretendían que en el procedimiento que íbamos a heredar era básicamente votarlo en primer debate. Bueno, yo fui de los primeros que dije, yo sin tocarlo, así a ojos cerrados no lo voto. No le vamos a dar un cheque en blanco al gobierno, a pesar de que, entendíamos el contexto fiscal, pero claramente tuvimos que plantarnos para que no se aprobara en automático como se pretendía. Los legisladores del Congreso anterior habían corrido y habían hecho todo para que llegáramos nosotros a votar en primer debate. Y eso generaba una factura, porque también era, don Pablo Heriberto, cuando ustedes decían no lo voy a votar sin verlo, entonces lo que decían era que estaban obstaculizando. Bueno, lo que pasa es que al final creo que nos da la razón. Hacemos una reforma fiscal. Yo hubiera querido que tuviera algunas otras cosas, pero por lo menos me parece que ha superado las expectativas, incluso en cuanto a recaudación. Pudo haber sido más justa, pero lo cierto es que funcionó para dar estabilidad al país, y lo cierto es que también en la voluntad de meternos a revisarlo bien, bueno, nosotros también aprendimos y también entendimos cuál era el contenido que estaba ahí y nos permitió después también hacer una serie de legislaciones. Por ejemplo, una de las cosas de las que uno puede destacar de mi gestión es el tema de moratorias. Bueno, era un cambio absoluto de pasar de impuesto de ventas a IVA. Y el reglamento, después de la reforma fiscal, duró casi el año completo para salir, faltando 22 días para que se implementara el IVA. Nadie sabía cómo era la declaración, nadie entendía cómo era. Y bueno, el Congreso también corrió, hizo una moratoria de 3 meses para que se hiciera todo un planteamiento de capacitación y se logró más o menos implementar bien. Esas son las cosas que permitían que nosotros no estuviéramos a ciegas votando. Siempre nos metieron goles, quiero decir, y siempre pasaron cosas que no debieron haber pasado, pudieron haberse canjeado, por ejemplo, en canasta básica y en otra serie de temas. Pero lo cierto es que a mí me parece muy sabia la decisión de las fracciones que nos plantamos en aquel momento de no votar en automático y de habernos metido a modificar el texto. Un detalle adicional, Liliana, en todo el ajedrez, el pre-pandemia, que estaban todas las bolas en el aire, fue el contexto de ingresar a Costa Rica a la OCDE. Teníamos 16 meses para cumplir 14 proyectos de ley. Hubo uno particular, el tema de competencia, de promoción de la competencia en Costa Rica, que se había intentado por 5 proyectos en 20 años. Y nosotros teníamos 4 o 5 meses para lograrlo. Entonces, la estrategia para poder sentar a todo el mundo en la mesa, con todos los sectores, con todos los ejes políticos, con el gobierno, con los estándares de la OCDE, era todo un reto per se, y logramos en la comisión tener esa estabilidad, esa confianza con el resto de los diputados del Congreso para poder, en 16 meses, en el mes número 16, estábamos aprobando el convenio de adhesión que nos permite hoy tener a los mejores consejeros a nivel mundial para poder darle un rumbo al país. ¿Usted considera que ese es uno, perdón Pablo, solo para redondear ahí, que ese es uno de los principales logros de este periodo legislativo? Sobre todo porque los costarricenses a veces dicen, bueno, pero es que la incorporación a la OCDE per se, pero ¿qué es lo que significaba o significó para el país aprobar ese paquete de proyectos? A ver, lo que significó es tener un convivir con los países que tienen mejores prácticas para tomar decisiones en función del mejor bienestar de los costarricenses. ¿Pero hizo más eficiente procesos y situaciones en el país? Lo hizo de forma inmediata y paulatinamente se han visto la ejecución y la implementación de todo lo que era la incorporación. Hay que entender que estos proyectos era el punto de inicio, no es el punto perfecto.
El estar dentro de la OCDE en los estudios técnicos que ellos hacen mes a mes nos permite tener insumos para poder tener pues implementación dentro de proyectos de ley que no son necesariamente vistos por ellos, pero que, por ejemplo, estamos viendo cómo se soluciona la pobreza y vamos a los análisis de ellos y podemos tomar en cuenta elementos específicos para meter en proyectos, para darle un estándar técnico mayor que al final de cuentas al gobierno de turno que le toque implementar la ley, pues le va a ser muchísimo más sencillo y va a existir una forma más evidente de un bienestar y un reflejo a favor de los costarricenses. Claro. Y retomando temas, entonces la Asamblea Legislativa modifica el texto, hacemos una serie de cambios que nos parece que son importantes y el gobierno se compromete a 2 temas fundamentales. Reforma del Estado, en la cual fue un fracaso y un engaño, no se hizo absolutamente nada, no presentaron un solo proyecto, nombraron una comisión que no sirvió para nada, a mí me tocó presidirla, los ministros fueron, se comprometieron con un cronograma, no lo cumplieron. ¿Usted cree y no que pasó nada? ahí hubo avance cero? Eso es un fracaso. Reforma del Estado, esta Asamblea Legislativa y este gobierno no pudo hacer absolutamente nada, no hubo interés de parte del Ejecutivo y de parte de los diputados había interés, pero nosotros no tenemos la posibilidad técnica para hacer una serie de proyectos de ley responsables que vayan a cambiar el aparato estatal. Esos datos los tiene el Ejecutivo y por lo tanto tiene que plantearlo el Ejecutivo. Y la otra cosa es empleo público, que lo tuvieron congelado año y medio y hasta que algunas fracciones nos plantamos, hasta que no íbamos a votar en préstitos, hasta que se empezara a trabajar. Y bueno, se trabajó, salió, me parece mal. Yo terminé votándolo para que no se cayera. Creo que va a tener muchos problemas y creo que la próxima Asamblea Legislativa y el próximo gobierno va a tener que hacerle muchísimos cambios. Sin embargo, don Jonathan, expertos dicen que ese es uno de los grandes avances que se hizo, la aprobación de la Ley de Empleo Público, sobre todo para controlar el tema de las finanzas públicas. A ver, sí fue un gran avance, en efecto no salió la mejor versión. Si bien es cierto, una ley nunca es perfecta, esta sí le tocó salir aprobada, faltándole dientes, faltándole músculo, faltándole la posibilidad de una mejor implementación. Lo dijimos, yo pertenecí en la comisión que vio este proyecto los 3 años, y nosotros decíamos, eso no puede salir de esa manera porque estamos violentando incluso la normativa que se puede congeniar de una forma práctica. Pero sí es en sí un excelente primer paso porque no podemos tener 333 instituciones, cada una con vida propia, cada una con una interpretación propia, cada uno pagando un salario, por ejemplo, a un chofer. Pero han caminado. Muchos dicen que ahí se quedaron cortos porque al final se quedaron por fuera las universidades, se quedaron por fuera el Poder Judicial, se quedaron por fuera... Sí, por un tema de identidad constitucional, donde por la premura, ese año y medio que bien dice Pablo, se aletargó el proceso, nos restó tiempo para poder solucionar el tema de la constitucionalidad que da la autonomía a ciertos entes como las municipalidades, como las universidades, como el Poder Judicial, porque al final de cuentas no se permitió darle la figura apropiada para que indistintamente, respetando la autonomía, tuvieran que implementarse de forma equitativa para todos. Claro, ya se está incorporando con nosotros la presidenta del Congreso, doña Silvia Hernández, en esta conversación que tenemos el día de hoy para hacer un análisis, una valoración de cómo fueron estos 4 años de periodo legislativo que van a concluir el próximo 1 de mayo. Ya estos diputados salen, se van de sus curules. Conversábamos al principio de que sin duda fue un periodo sumamente retador que incluyó una pandemia, salir del Congreso para sesionar en situación de emergencia en Museo de los Niños, también cambio de edificio legislativo con todo lo que esto significa en términos de logística. Hoy vamos a conversar un poco desde lo particular a lo general. Vamos a comenzar, doña Silvia, un poco ustedes, los diputados, se van ahora a... Bienvenida primero, buenos días, bienvenida a Estado Nacional, muchas gracias por acompañarnos. Esta semana cierran, se van a vacaciones y luego quedan solo 15 días. ¿Qué queda en esta recta final? Y luego vamos a analizar ya el desempeño total. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación y me parece sumamente oportuno en razón de una labor de 4 años y en efecto, como ya se contextualizó, auguraba una mezcla de ingredientes que podía hacer pensar que se podía salir mal.
todo lo contrario, me parece que no solamente los elementos de una pandemia, de 8 fuerzas políticas representadas en la Asamblea Legislativa, que en el camino y en el tiempo llevó también a una cantidad de diputados y diputadas independientes que fueron caminando más fuera de sus filas partidistas. Así también, y a mí me parece que esto hay que señalarlo, una realidad en la dinámica entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, con 4 distintos ministros y ministras de la Presidencia. Claro, habíamos olvidado eso es vital, que denota no solamente un problema en la priorización y articulación entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, pero sobre todo y muy importante en los canales de comunicación que corresponden entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa. Y me parece que esto no se puede olvidar. Y además, al cierre, una precampaña, sumado desde luego a todo el tema de la pandemia, una precampaña y campaña electoral en donde, a diferencia de otros momentos, se involucraron 9 diputados y diputadas representados en la Asamblea Legislativa con el interés de aspirar a la silla presidencial, que pudo llevar una mezcla de ingredientes para que el plenario, la Asamblea Legislativa, se frenara o se tendiera más a ejemplos o proyectos más de corte personal en medio de esta precampaña. Sin embargo, en efecto, como se ha ido señalando, en términos generales no fue así. Por el contrario, la cantidad y la calidad de leyes que se han aprobado obedece a varias cosas. Y lo primero y más importante, de estos 219 leyes que llevamos aprobadas en este último periodo legislativo, en este último año tan solo, un 70% corresponde a leyes de la oposición. En otras palabras, de esas 219 leyes han sido las fracciones multipartidistas las que han traído a la mesa estas iniciativas de ley, que ya además se han concretado a través de pasar de proyectos a leyes. Y lo más importante, para poderlo reflejar inclusive, en el primer periodo de sesiones ordinarias, que abarcó desde agosto hasta el 31 de octubre, estos 3 meses en donde la iniciativa la controla la Asamblea Legislativa y no el Ejecutivo, se aprobaron 77 leyes. Del promedio de los 19 años que rondaba 23 leyes. ¿De qué tipo? Silvia, vamos a ver, tal vez para apoyar eso que estás conversando, vamos a ver el gráfico para que los costarricenses puedan ver, digamos, de una forma mucho más clara, ese comportamiento, esa cantidad de leyes. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí, Silvia? Sí, esto me parece vital y es una forma más transparente y diría yo clara de visualizarlo. Si vemos al puro cierre, estos son los 4 años de este periodo constitucional. En el caso de doña Carolina Hidalgo se aprobó una cantidad de leyes levemente menor al año anterior del último periodo de la Asamblea anterior, pero siempre en cantidades mayores a la tendencia que se traía en otros momentos. Esa montaña que se ve hacia la derecha en el periodo 2019-2020 son las iniciativas de ley que se aprobaron durante la presidencia de don Carlos Ricardo Benavides. Ahí se dio una aprobación de 159 leyes y luego esa montaña que cae un poco es el periodo de don Eduardo Cruzan, 2020-2021, en donde cae levemente, cae en comparación con la cantidad que se aprobó en el periodo de don Carlos Ricardo, pero siempre por encima, al igual que doña Carolina, de otros momentos de décadas o años anteriores, y esa línea ascendente que se dispara y va en crecimiento es casualmente este último año de esta legislatura del 2021-2022. Estamos hablando de que solo al corte del 31 de enero hemos aprobado 219 iniciativas de ley, comparadas, por ejemplo, con las 159 de esa montaña en el periodo de don Carlos Ricardo. ¿Y por qué esto es importante? Cuando concluyó don Carlos Ricardo Benavides su periodo, el Estado de la Nación señaló
que había sido el más productivo de los últimos 34 años, por la cantidad de leyes, en efecto, porque denota un plenario, una asamblea que no se frena, que no está obstaculizada, que está alcanzando acuerdos, que está llevando a un diálogo franco que permite darle respuesta a la ciudadanía, pero ese gráfico nos muestra que exponencialmente este último año ha sido el más productivo de los últimos 30 años en comparación con otro periodo legislativo, con otro año, y además en la calidad o en el tipo de leyes. Ahí es donde quiero hacer una pequeña interrupción, don Pablo Heriberto, porque cuando vemos esa cantidad de proyectos, y hay muchos costarricenses que dicen, bueno, sí, pero es que hay mucha cantidad, pero también hay mucha hojarasca, y hay quienes critican también, don Pablo, eso que llaman proyectos, ¿cómo es que Chayote. Sí, básicamente uno podría decir que en términos sustanciales la Asamblea ha resuelto una serie de temas, pero ha sido liderado por la oposición. Así es. Es decir, la oposición ha impuesto digamos, el día a día de los proyectos de reactivación económica. Los proyectos que el Ejecutivo presentó, que era su responsabilidad en términos de supuesta reactivación económica, más bien generaron huecos fiscales, como por ejemplo el primero que se aprobó para el tema de acumular o de diferir el pago de los impuestos. Esa fue la primera medida que se planteó en la mesa, se aprobó de inmediato y eso generó un problema en los flujos de caja de las empresas y del gobierno. Pero en general lo que quiero decir es que más allá de la cantidad, que es importante y que hay proyectos sustanciales, yo sigo pensando que faltó iniciativa de parte del Ejecutivo en términos de esa reactivación económica, de resolverle los problemas a la gente, de bajar el costo de la vida, de permitirle a la gente trabajar, y en ese entendido pues nos tocó la tarea a nuestra fracción y a la oposición en general de una forma coordinada. Tuvimos que armarnos, entonces coordinábamos Liberación Nacional, Nueva República, en algunas ocasiones Restauración Nacional, y teníamos, digamos, más o menos acercamientos en términos de cuál era la priorización de nuestras agendas y también de cómo bloqueábamos iniciativas que iban a afectar la reactivación económica, y eso pues me parece que es positivo. Jonathan, con la experiencia que ustedes tuvieron, con esto que mencionaba doña Silvia, de esa cantidad itinerante de ministros de la presidencia, ¿cuál sería el consejo para la futura gestión del Ejecutivo en la Asamblea Legislativa, en esa articulación que tiene que hacer a través del ministro de la Presidencia? Primero, Liliana, hay que darle ese consejo, creo que sabio, al nuevo gobierno, que tiene que tener una estabilidad, pero esa estabilidad va en función de los objetivos. Tiene que saber cuál es la necesidad que tiene el país, tiene que entender cuál es el comportamiento de la Asamblea Legislativa y tiene que saber que cambios tan constantes en el Ministerio de la Presidencia lo que hace es generar esa sensación de que no se sabe para dónde se va y que la Asamblea tiene que tomar el sartén por el mango para poder sacar el país adelante. El nuevo gobierno tiene que entender que la estabilidad de todo su gabinete y su trabajo mancomunado, su cercanía, su relación estrecha con la Asamblea Legislativa es lo que va a terminar de sacar el país adelante en función del camino adelantado que, como bien decían los compañeros, nos tocó a la oposición generar ese trayecto de avance para poder encaminar al país en la reactivación económica que desde el día 1 de este último año, por lo menos, teníamos una agenda muy clara de lista de proyectos de ley para reactivar la economía, para generar empleo, para bajar costo de la vida. Se avanzó en gran parte de esa lista y en otros pues logramos avanzar sustancialmente y le quedará a la nueva Asamblea Legislativa el último trecho de camino para poder hacer las leyes de la República. El nuevo gobierno tiene que entender que tiene que ser transparente, tiene que ser de visión y que tiene que tener objetivos claros que se puedan sentar a conversar con todos para poder llegar a puntos de encuentro en donde puedan trabajar juntos. Doña Silvia, como presidenta del Congreso, su consejo a ese nuevo gobierno en ese trabajo que tiene que hacer con una Asamblea Legislativa en donde no tiene mayoría. Bueno, esta fue una asamblea que se concentró sin duda alguna en darle respuesta a una reactivación económica en un escenario pospandemia, y eso fue posible porque también se atendió el tema de la sostenibilidad fiscal, que dio cabida a que
adelantando o caminando con la reforma fiscal, la Asamblea tuviera oxígeno o espacio para ver otras iniciativas de ley. Sin embargo, doña Silvia, perdone que la interrumpa. Sin embargo, yo creo que solo para consultarle, porque sí, cuando hablamos de que sí se priorizó la agenda de reactivación económica, sin embargo, los sectores productivos sienten que no hubo reactivación económica. Bueno, tal vez dos cosas. Lo primero, eso no es así del todo. De hecho, cuando yo le hablaba del primer periodo de sesiones ordinarias, de esas 77 leyes, que yo coincido plenamente, tiene que ser calidad. El sector productivo en su conjunto sacó un comunicado, como nunca antes, señalando y agradeciendo a la Asamblea Legislativa, a las fracciones multipartidistas y al liderazgo desde la mesa del directorio de la Asamblea, la aprobación de leyes, porque fueron leyes que no era una conciencia de los diputados de que podía ayudar o no al sector productivo, sino que el mismo sector productivo señaló con un comunicado de prensa abierto, transparente, que esa cantidad de leyes y en ese periodo de sesiones ordinarias, el primero de este último año, respondió a la reactivación económica directamente con proyectos que ellos requerían para poder dinamizar la Asamblea. Y yo creo que lo que queda pendiente en la otra pregunta es que la concentración de una Asamblea para darle respuesta a la ciudadanía en un marco de pandemia olvidó o quizás dejó de lado una agenda que yo llamaría de largo plazo, como es, por ejemplo, las finanzas del ICE, el tema de las finanzas de las empresas del Estado que se vuelven una bomba de tiempo en el escenario costarricense. Hay que prestar atención ahí. Hay iniciativas de ley de esta Asamblea Legislativa, el diputado Abarca y mi persona hemos llevado para el tema puntual del ICE y también el tema de educación. Esta Asamblea no bajó el dedo del renglón en el control político de educación, pero ahí deben de venir una serie de reformas que le den también cabida a ese agotamiento de un bono demográfico, de una población adulta mayor que envejece, que vive más y que por ende tiene presiones más fuertes y diferencias en salud, en educación, en pensiones, en donde el costo de la seguridad social también será un tema de discusión pendiente en esta Asamblea Legislativa siguiente. Así es, vamos a hacer aquí nuestra primera pausa y al regresar vamos a hablar sobre cuál fue el principal logro en este último año, cuál fue el principal fracaso y también cómo afectaron algunos escándalos al final de este periodo la imagen de los diputados. Ya regresamos. Le recordamos nuestro correo l.carranza@teletica.com. Escríbanos, nos interesan mucho sus opiniones, sugerencias y las críticas también. Gracias por continuar con nosotros aquí en Estado Nacional este domingo, ya que inicia la Semana Santa, que hemos aprovechado para hacer una reflexión sobre la función de los diputados en este último periodo legislativo y también qué queda en la recta final, porque ahora no van a sesionar durante la Semana Santa y luego regresan y tienen solo 2 semanas para concluir su gestión. Tal vez comienzo con usted, Pablo Heriberto Abarca, del Partido Unidad Social Cristiana. ¿Qué queda pendiente para estos 15 días? ¿Ya hay algo que va a salir o ya ahí solo van a quedar discusiones y pasarle la estafeta al próximo Congreso? Bueno, me parece que son 2 discusiones sustanciales. El tema de la inversión de zonas francas fuera de la gran área metropolitana. Yo espero que estemos cerca de un acuerdo. Diría que es muy probable que en la semana entrando podamos concretar en primer y segundo debate ese proyecto de ley, el cual sería uno de los grandes logros de esta Asamblea Legislativa y de este periodo constitucional. Y el otro tema es resolver el tema del precio de los combustibles. De una u otra forma, es indispensable que el Congreso pues, ayude, que los diputados encontremos una fórmula para bajar el precio, por lo menos sostener la cadena de incrementos que tendría una serie de productos o todos los productos en general por los incrementos que tiene el combustible. Y dan los tiempos, doña Silvia, para que salgan esas 2 cosas de las que habla don Pablo Heriberto Abarca, el proyecto de zonas francas en zonas rurales y el tema del precio de la gasolina. Bueno, yo también, al igual que como él lo señala, hemos venido trabajando con los 3 diputados que le han puesto mociones a este importante proyecto de ley y sobre todo tal vez generar conciencia en la ciudadanía por qué es vital.
uno de los retos que siempre se han señalado es esa imposibilidad de darle respuesta a los territorios rurales y costeros del país. Y este proyecto es una apuesta directa con 10, 11 incentivos puntuales de diversa índole para traer inversión fuera del gran área metropolitana. Tiene 127 mociones, principalmente del diputado Carranza, y se ha ido, y del Partido Acción Ciudadana, así también como la diputada doña Paola Vega y el diputado José María Villalta. Con esa cantidad de mociones, ¿da tiempo en las 2 semanas que falta para que lo puedan ver y aprobar? Porque sin duda este es un proyecto, lo habíamos analizado aquí en Estado Nacional con otros diputados hace varios meses, y en realidad tiene beneficios grandes para la generación de empleo, de oportunidades de empleo en zonas rurales, las más afectadas y vulnerables en este momento. Restan 8 sesiones del plenario legislativo si no se hace una sola sesión extraordinaria fuera del horario ordinario de las sesiones, y lo que hemos sacado de cuentas para ver estas 127 mociones de reiteración, incluyendo revisiones, requiere de 7 de esas 8 sesiones que restan a tiempo completo, sin control político y sin ver otro tema. De manera tal que no sería posible si no se hace un acuerdo, si los diputados no retiran esas mociones, y eso es lo que estamos construyendo en este momento, que es otra vez reflejo de lo que ha privado a lo largo de este año, en donde las fracciones, principalmente desde el rol de la oposición, buscan concretar no necesariamente el 100% del acuerdo, pero lo máximo posible para mantener un proyecto que sea efectivo, pero que también camine en la Asamblea Legislativa y que le dé esa respuesta a la ciudadanía. Así que esperamos que se concrete. Yo estoy optimista porque entiendo que es una respuesta real y que no tendría ningún sentido que sea esta propia Asamblea la que le frene a los ciudadanos de las zonas rurales y costeras posibilidades de mejores opciones de empleo de calidad. Don Jonathan, ¿qué más queda pendiente? Estábamos hablando aquí del proyecto de zonas francas en zonas rurales y costeras y la rebaja al precio de la gasolina. Son 2 proyectos sumamente importantes. Hay una agenda media que va también avanzando sustancialmente. Vienen 2 préstamos que van a cambiar deuda cara por deuda barata, van a generar un oxígeno al presupuesto nacional, que son muy importantes, pero hay proyectos que todavía están en comisión o que están entrando al plenario que son sumamente importantes, como la cuenta única del Tesoro, que es un concepto diseñado junto con la Contraloría General de la República, varios despachos, incluidos los que estamos acá sentados, para poder generar esa nueva forma de tramitar los presupuestos nacionales de cada institución y tratar de dejar de tener superávits, tratar de dejar de tener ese endeudamiento falso, porque al final de cuentas plata o que no se usa o que queda guardada para poder ejecutarla de forma diferente a como se planteó. Son proyectos importantes, como también el de jornadas excepcionales y otros que vienen todavía construyéndose y consolidándose en el camino, que son importantes para poder generar ese equilibrio en todas las áreas, en todos los sectores productivos. Pero esos ya no salen en estos 15 días, esos no van a quedar ahí en la corriente legislativa. Exacto, esos no van a poder salir porque es materialmente imposible, de acuerdo al momento en el que se encuentran en este momento en las diferentes comisiones, y en el plenario los temas gruesos están ya terminando de salir y consideramos que no va a quedarse más allá que uno que es sumamente importante, coincido con los compañeros, es el tema del rescate al Instituto Costarricense de Electricidad, ICE, que las mociones no se puede aprobar porque hay 87 mociones de reiteración al proyecto de la compañera Silvia para poder ser aprobado, y otros proyectos que también impulsa la Unidad Social Cristiana por medio de Pablo Abarca, pues también están con ciertos retrasos de compañeros diputados que no tienen la misma visión de desarrollo que tenemos nosotros y que impide que puedan avanzar de una forma más acelerada. Es entendible, es parte de su derecho constitucional, pero que nos retrasa la velocidad con la que podemos darle soluciones a problemas que en este momento el país necesita que se resuelva para poder, entre todo, generar una estabilidad que pueda desarrollar un mejor vivir para todos los costarricenses. Diputado Abarca, ¿qué se quedó por fuera que a usted le duele? Yo creo que el contexto político que generó Cochinilla impidió que la Asamblea Legislativa hiciera, en lugar de una comisión para revisar el tema de la obra vial y los problemas de
presunto de corrupción que existen ahí, bueno, entrarle al ICE. Debimos haber formado una comisión para entrar a ver las finanzas del ICE. Estamos hablando de una bomba de tiempo de 2 dígitos del PIB. Eso es mucho dinero, eso implicaría una quiebra del Estado en general. Y bueno, ahí hay un gran ocultismo, hay un gran secretismo, hay gente que trabaja desde fuera del país, como por si fuera un Nintendo o si fuera un juego de PlayStation en esa institución. Y realmente me parece que también el Consejo Directivo ha sido absolutamente complaciente. Hay un proceso de reestructuración que no tiene ningún sustento y lo que me parece está ocasionando es solo un acomodo de amigos o de gente cercana ahí, con gente que no tiene experiencia en el sector. Es una empresa pública en competencia que no invierte, que no ha desarrollado fibra óptica, que está cediendo mercado en la red móvil. Que no entró en 5G ni que lo tiene hizo. detenido 5G simplemente porque ni siquiera hace nada para implementarlo ellos, pero tampoco aflojan las frecuencias que se requieren para que el país licencie ese tipo de temas. De manera tal que si hay algo que es delicado en términos de la economía y de la estabilidad económica de Costa Rica, pero sobre todo de los que creemos en un ICE competitivo y en un ICE, en una empresa pública que le dé servicios de verdad a la gente, realmente es esto. Ese es un gran pendiente. Hubo un gran bloqueo, Silvia y Jonathan son testigos de eso, un gran bloqueo de parte del gobierno, un gran desinterés de entrarle a estos temas. Todos esos proyectos que tenían que ver de una u otra forma en términos de electricidad o telecomunicaciones siempre tuvieron oposición de una serie de fracciones, principalmente del Frente Amplio y del gobierno mismo. Y me parece que si hay una de las cosas pendientes que yo creo es reforma del Estado y el ICE. Claro. Doña Silvia, en forma muy concreta, ¿qué se quedó por fuera que a usted le duele? Sí, bueno, como yo lo señalaba, yo tengo que hacer eco de eso. Se hizo un esfuerzo desde el primer año de llevar proyectos para ver los números rojos de las empresas del Estado y principalmente para darle atención al tema de educación, como educación dual, reforma a la ley del INA, entre otros temas, pero ahí nunca hubo cabida por parte del gobierno para adelantar a ver esa situación de las empresas del Estado. Y más bien, por el contrario, se bloqueó en los periodos de sesiones extraordinarias donde ellos controlan la agenda, en donde hubo momentos de hasta 8 meses de ese bono, por así llamarlo, de posibilidad del Ejecutivo para construir y poner ellos la agenda, Siberia. en donde estos temas se bloquearon por completo. Así que ahí hay iniciativas de ley. Se hizo todo el esfuerzo por caminar, principalmente con el tema del ICE, con propuestas serias, bastante responsables en esa materia que tiene que ver con el endeudamiento que tiene esta institución, con las torres de vencimientos que tiene en los próximos años y de donde no prestársele atención por parte del próximo gobierno y la Asamblea Legislativa realmente puede afectar la dinámica país en una situación muy compleja que lo que resulta, para que podamos entender, es que es un efecto en el recibo de luz de los hogares costarricenses, de las empresas y de la industria, siendo uno de los elementos que más ataca la competitividad y la calidad de vida de las personas, como es el costo de la energía eléctrica. Así es. Don Jonathan, ¿cuál fue para usted el principal logro de la Asamblea Legislativa en este último año? A ver, sin duda alguna, impedir que el gobierno hiciera fiesta con los costarricenses y se aprobaran impuestos al por mayor. Nos parece que hicimos una labor muy consciente de la necesidad de los costarricenses para que eso no sucediera. Eso es un gran logro porque hemos logrado pues detener esta voracidad que tiene el gobierno. También logramos aprobar proyectos de ley que implementados, porque hasta ahora el gobierno recién está firmando, aunque hace 6 meses, 5 meses se aprobó, no ha reglamentado, por lo tanto no lo va a implementar. El tema de aprobar por ley la instalación de escáneres en puertos, aeropuertos y fronteras va a generar cerca de 400.000 millones de colones de ingresos frescos al país en la lucha frontal contra el contrabando y es una de las aristas, es uno de los ejes de una reforma del Estado en generar la posibilidad de ver
todos los bienes que tiene el gobierno de forma ociosa, que los tiene desperdiciándose y que podríamos monetizar para poder aligerar la carga de la deuda o generar también inversión social, que es sumamente importante en este momento. Son logros importantes que tiene esta Asamblea Legislativa y que vamos a seguir promoviendo con otros proyectos que todavía faltan en estas 2 semanas de aprobar. Claro. Don Pablo Heriberto, ¿cuál es para usted el principal fracaso del Congreso en este último año? Bueno, yo creo que hay temas pendientes, resolver realidades, digamos, costeras. Hay una gran situación en el tema de zona marítimo terrestre. Hay realidades que, bueno, yo por lo menos intenté sugerir una salida, pareciera no serla, pero ese es un gran pendiente. No hemos resuelto cómo habilitarle los derechos, respetar los derechos a la gente que tiene ya posesión de esos 150 o los 200 metros o los 50 metros. Eso es un tema que hay que resolver con la Constitución en la mano para ver hasta dónde se puede llegar y cómo podemos resolver. Y obviamente también hacer el balance de todas las actividades, dentro de ellas la turística, que podría generar una gran posibilidad de empleabilidad y de riqueza en esas zonas. Ese es un gran pendiente. Yo pasé 2 años y medio elaborando un proyecto. Pareciera que no va a tener la posibilidad ni siquiera de quemar el primer día, porque lo que no quiero es que se manipule en términos de que alguien pretenda decir que se está expropiando o sacando a un habitante ahí, restándole sus derechos. Pero creo que la Asamblea Legislativa, y me parece que además el mandato que dan las urnas es: las zonas costeras requieren de atención. Y para que podamos tener una dinamización económica, tenemos que resolver el tema de cómo administramos esos 200 metros. En ese entendido, creo que hay una falta de diálogo político y una falta de realidad en términos de algunos actores locales para construir una iniciativa que resuelva ese tema y que le permita al país, pues, ser la Costa Rica que es. Doña Silvia, para usted como presidenta del Congreso, ¿cuál es el principal fracaso que identifica en este último año? Bueno, yo no lo podría poner como un fracaso porque si los números hablan por sí solos, ciertamente hay una calidad de iniciativas de ley muy importantes que hemos señalado: generación distribuida, empleo público, que es una deuda de décadas, todo el tema del protocolo de adhesión a la OCDE, una reforma a la ley de contratación administrativa, simplificación de trámites a través de una reforma, atracción de inversionistas, por mencionar, y cerrando estos últimos meses que se aprueba esta ley de empleo público, que tiene de todo menos cálculo electoral, es sinónimo de un Congreso y sobre todo de un conjunto de fracciones multipartidistas con ciertos diputados y diputadas que le han prestado atención a darle respuestas a las y los costarricenses. Pero sí tengo que resaltar de forma franca que eso hizo que la Asamblea se concentrara muchas veces entre lo urgente de lo urgente, postergando las discusiones de temas que tienen más corte en la realidad del mediano plazo, del largo plazo. Y aun cuando aprobamos una reforma a la OCDE, de ingreso a la OCDE, que va a dejar de ser optativo muchas de las transformaciones del Estado costarricense y de sus instituciones a algo obligatorio, y ese es el gran paso en reforma del Estado, quedan pendientes muchos temas con visión de largo plazo y no concentrarse únicamente en esa respuesta pronta que la pandemia le hizo a la Asamblea Legislativa como casi único actor en medio de una pausa de otras instituciones para darle respuesta a la ciudadanía costarricense. Claro, hay otro tema que quisiera tocar ahora al final del programa, y es el de la percepción de los costarricenses sobre la gestión de los diputados. Hemos hablado aquí de los temas de productividad, las cifras son contundentes, lo ha reconocido también el Estado de la Nación, una mayor cantidad de proyectos de ley aprobados. Los diputados hablan de que también se elevó la calidad de esos proyectos en cuanto al impacto que tienen en la vida de los costarricenses. Pero también es cierto, doña Silvia, que al final de este año ha habido una serie, o trascendieron una serie de noticias
con respecto a algunos abusos por parte de los diputados que ha generado una percepción muy negativa. Hablamos, por un lado, de la alta cantidad de ausencias de muchos de los diputados, sobre todo con el tema de la campaña política. También el tema de la diputada Ivonne Acuña, que pues no estaba sesionando acá y seguía recibiendo sus dietas. Y también el tema de la liberalidad con que estaban disfrutando el beneficio de la gasolina muchos diputados y que se encontraron algunos casos en donde se cargaban con millones en un solo día. ¿Cómo afecta esto y por qué no se pudo prever esta situación? Bueno, yo diría varias cosas. Primero, en términos generales, y no puede obviarse, los procesos democráticos en toda la región y en los países que apuntan a esto tienen resultados lentos pero efectivos. ¿Por qué lentos? Porque a través de la aprobación de una ley hay todo un proceso, pero es un ejercicio democrático y muchas veces lleva ese tiempo de respuesta, desencanto por parte de las personas para con el poder legislativo. Y por eso es que hay un efecto generalizado, muchas veces perverso, de una percepción para con el Congreso, a pesar, como lo hemos señalado, de estos datos y de este ejercicio serio que nunca se paralizó, aún en un año de campaña o de transición como se conoce en el último año. Y luego hay realidades de realidades. Esos ejemplos que usted señala no son generalizados. Hay diputados que desde el día número 1 renunciaron, por ejemplo, a la idea del uso de la gasolina, y eso es claro, eso no se da. ¿Verdad? Los menos. Los menos, en efecto, pero además es que no se puede satanizar, doña Liliana, a pesar de que es un tema complejo. Es una ayuda técnica que existe ahí casualmente para utilizarse, pero para utilizarse adecuadamente. Entonces, aquí mucho de eso es el vacío que cada cierre de 4 años surge con el uso, como es el caso del combustible, y que se pueda reglamentar correctamente para que no quede a interpretación de la administración, que pero no es... ¿Lo resolvieron, doña Silvia? Es decir, ¿ustedes implementaron algún tipo de medidas para que no haya estos abusos o no se puede? A eso voy, exactamente. Por ejemplo, el tema de las ausencias de la diputada, más allá de la veracidad de la información que la diputada Ivonne haya puesto ahí por temas de salud y si eso lo utilizó o no ella para salir del país para otros fines, solo ella puede dar cuentas de eso en un proceso que casualmente está en investigación. Pero lo que le corresponde a la Asamblea Legislativa, por ejemplo, el reglamento de ausencias de los diputados era de 1993. Ningún presidente anterior hizo una reforma a este reglamento, probablemente porque no se vio necesario en su momento. Y ahora, porque era muy cómodo para todos. Bueno, siempre el reglamento establecía que el diputado es el responsable de la veracidad de la información. Más de hacerlo cómodo, estamos hablando de un diputado del primer poder de la República, que si señala que tiene un tema de salud, claramente no debería jamás caer en una posibilidad de una falsa información. Pero el reglamento se transformó y hoy tiene por parte de este directorio una instrucción de que debe justificarse muchísimo más con documentación si se refiere a funciones propias del cargo, porque también aquí se ha hablado mucho del tema de salud, pero puede ser que un diputado diga que por funciones propias del cargo se queda en la casa, por ejemplo. Claro, entonces, aquí se ha transformado todo esto y bueno, hay una propuesta que está en el plenario que le quedará a la próxima Asamblea Legislativa que obliga a reglamentar una ley que ya existe porque es vía una ley a través de las ayudas técnicas que reciban las y los diputados con respecto, por ejemplo, a que la institución no provee vehículos, no transporta a las y los diputados y es a través de, por ejemplo, una dotación de combustible que ellos se tienen o nos tenemos que atender de eso, pero que esté reglamentado para poder propiciar una mayor transparencia en el uso. Y aquí muy rápidamente, doña Liliana, porque no son los diputados los que cambian los parámetros de si se puede acumular o no recursos de un mes a otro. No, son interpretaciones de los departamentos legales, pero evidentemente hay injerencia o influencia de los diputados
Diputados. Don Pablo Heriberto, ¿cómo influye el comportamiento, las acciones de los diputados para esas percepciones negativas que tiene la opinión pública, por ejemplo, con este tema de gasolina, o en algunos casos, digamos, el tipo de mociones que se posan? Esta semana había algunas críticas al diputado de su partido, Pedro Muñoz, por algunas mociones que estuvo interponiendo. Bueno, cada diputado tiene su estilo y cada uno tiene que responder por ese estilo. Obviamente también yo entiendo a la población en que hay una frustración porque la clase política pareciera no estar resolviéndole su día a día. Y en una situación de pandemia, en una situación económica complicada y en la coyuntura que nos ha tocado estar al frente de esto, pues uno puede comprender que sí, no hemos logrado responderle a un porcentaje importante de la población. Y por eso es que, más allá del estilo de cada uno, cómo ejerza una diputación, uno siempre sabe que no es suficiente. No es suficiente el alcance que ha tenido el Congreso. Yo en eso soy muy realista y claramente respeto la cantidad y la calidad de lo que hemos hecho y me parece que, digamos, uno se siente satisfecho, pero también entiendo que no es suficiente. Y también entiendo que hay temas que no hemos querido entrarle porque o no ha habido interés de parte del Ejecutivo, o porque no ha habido consenso de parte de las fracciones, o porque no ha habido también una iniciativa para entrarle a temas complejos. Pero lo cierto es que, pues ya entrar a detalles de que si alguien redacta una moción para combatir un proyecto de ley que también considera que no es adecuado, ese estilo, pues uno lo puede evaluar. Usted dice que eso es muy de estilo del diputado. Otra de las cosas que se ha criticado es la cantidad de diputados que salen con cuestionamientos, ya sean causas administrativas o causas judiciales. Don Jonathan, en el caso suyo particular, creo que tiene una que estaba en la Procuraduría de la Ética. Esas también son cosas que pesan en esa percepción negativa de los costarricenses sobre el trabajo de los diputados. A ver, son temas que vienen a generar una tensión de los costarricenses más que entendible y es parte del proceso legal, transparente que hay en los poderes de la República para poder generar la investigación correspondiente y poder dilucidar al final cuáles sí son y cuáles no son y los que son y en qué grado son alguna infracción a una ley. No somos 57 personas perfectas, somos personas de carne y hueso que al final de cuentas cumplimos con una labor. Intentamos hacerlo de la mejor manera posible y los hierros que podamos tener en la humanidad que somos, pues tenemos la necesidad de tener esa conciencia y esa prudencia para tratar de minimizarlos en la posibilidad de que se puedan llegar a dar, pero también conscientes de que necesitamos pensar en una respuesta para 5 millones de personas en cada uno de los temas, 5 millones de personas que tienen necesidades totalmente distintas la una a la otra y que este tipo de elementos que hemos estado conversando en los últimos minutos pues generan distracciones a esa toma de decisiones a final de cuentas que es el mandato que se nos ha encomendado. Claro, doña Silvia, se regresa después de Semana Santa y quedan 2 semanas. ¿Hasta cuándo sesionan? ¿Qué sigue? ¿Cuándo sacan los diputados sus cosas, los diputados salientes? ¿Cuándo entran los que llegan? Sé que esta semana que pasó, el viernes creo que hubo un simulacro, una actividad con los nuevos diputados electos. ¿Cómo es esa parte logística? Sí, bueno, en estas 2 semanas que quedan hay 8 sesiones, si no se dispone de unas sesiones adicionales. Y aquí vienen temas muy gruesos aún por concluir. Por temas de reglamento tenemos que ver todo el informe de investigación que llevó adelante la comisión en el caso conocido como Cochinilla. Eso ya está en el plenario y hay que dedicarle una sesión a ese tema que estará sucediendo la próxima semana. También esta asamblea concluye con el tema de nombramientos en el caso de definir la reelección o no de una magistrada en la sala primera. Y también el caso de la sustitución de la magistrada o la anterior magistrada, doña Nancy Hernández, que salió de la Sala Constitucional y que no es para nada un tema menor, está dentro de las competencias de esta Asamblea Legislativa. Así que quitando estos temas gruesos que son de representación constitucional o del Poder Judicial de Corte Plena, hay además un tema que tiene que ver con informes de investigación
y así también la priorización de los proyectos de ley restantes, como el que hablábamos de llevar inversiones fuera del gran área metropolitana, y concluye de alguna forma con segundos debates, que es lo que veo posible en el resto de sesiones. Primeros y segundos debates muy concretos, se finalizaría la labor de esta Asamblea Legislativa, prácticamente ya con 4 años de tarea, y el último día del último mes deben quedar desocupadas ya de un tema administrativo propio de cada dinámica de 4 años las oficinas de las y los diputados para los diputados entrantes, dejando cada uno de nosotros inclusive algo que pocas veces se revisa, pero son informes de gestión en donde en mi caso desde la silla de la presidencia procuraré dejar inclusive visualizado temas que se han avanzado y que quedan pendientes para que la próxima presidenta legislativa, así como iniciativas de ley que otros diputados y diputadas puedan abrazar en los próximos 4 años que quedan para desarrollo de leyes para la próxima Asamblea Legislativa. Claro, voy a pedirles ya una reflexión final a los invitados del día de hoy, don Pablo Heriberto, una reflexión final de su experiencia como diputado y también ya sabe qué va a hacer después de que deje su curul el 1 de mayo. Bueno, la prioridad siempre ha sido la empresa familiar. Hemos estado en el desarrollo de algunos emprendimientos empresariales turísticos y en eso vamos a estar entretenidos. Hay mucho trabajo que hacer, pero muy satisfecho, Liliana. Creo que ha sido una labor de diálogo, una labor de construcción. En unos momentos nos ha tocado caer mal y en otros momentos también hemos tenido que meter los empujones para que las cosas caminaran y salieran y se concretaran. De manera que yo me voy muy satisfecho. Creo que el país en esta Asamblea Legislativa ha tenido no solo estabilidad, sino que le ha permitido un crecimiento económico que yo hubiera querido que fuese mejor, pero que la verdad costó muchísimo construirlo y la verdad que bueno, yo creo que nos ganamos un poquito la tarea. Muchas gracias, don Pablo. Don Jonathan, en su caso personal, su reflexión y si ya sabe qué va a hacer después de que deje su curul. Pues muy satisfecho de estos 4 años. Entré con una gran necesidad de incidir a favor de los costarricenses, según fue la promesa en campaña. Hemos sido consecuentes con las promesas que hemos dado en época pre-diputación para poder defender el bolsillo de los costarricenses, defender los demás impuestos, promover proyectos de ley que vengan a mejorar partes del todo y al final de cuentas mejorar el todo del país para poder que todos podamos vivir mejor. Eso ha sido una satisfacción personal. El proceso de la OCDE, que me tocó presidir los 3 años, pues generó una alta expectativa a nivel nacional e internacional y logramos sacar la tarea y al final de cuentas es parte de un proceso de reconstrucción del país para poder generar una alternativa de mejor conducción de los costarricenses en su vida económica, familiar, personal y como un colectivo de sociedad. Eso me genera mucha tranquilidad, mucha felicidad de todo el deber cumplido. Falta mucho, no nos dio tiempo, pero es lo que tenemos. A nivel personal, Liliana, pues tocar puertas, ver alternativas de desarrollo personal, profesional para poder seguir atendiendo las tareas de la casa y la familia. Así es. Doña Silvia, en su caso. Sí, bueno, yo creo que a pesar de que quedan pendientes y también comulgo con esa necesidad de que no siempre va a existir una satisfacción completa, siempre va a existir esa necesidad de mayores resultados. Me parece que tiene un común denominador la labor de esta Asamblea Legislativa en los 4 años y es el tema del diálogo sincero. Y eso es algo que, si puedo dar una recomendación franca y sincera a la próxima Asamblea Legislativa, es que no se agote ese diálogo franco y sincero. Tuvimos 8 fuerzas políticas más independientes en esta Asamblea Legislativa y ahora una nueva Asamblea que entra con 6 fracciones distintas que podría propiciar, ojalá, un mayor dinamismo a través del diálogo para la construcción de acuerdos. Yo en lo personal me voy muy satisfecha. Un año muy arduo desde la labor de la presidencia de la Asamblea Legislativa, donde le agradezco a las fracciones multipartidistas, sobre todo al Partido Liberación Nacional que represento, por sumar voz y voto en muchas de estas iniciativas que le ayudaron directamente a todas las personas a lo largo de estos 4 años.
Bien, llegamos así al final del programa. Muchísimas gracias a ustedes, señores diputados. Todos han estado aquí en Estado Nacional en una u otra ocasión y realmente quiero agradecerles esa apertura que esperamos también en los futuros diputados, porque es importante el diálogo político y conversar sobre las cosas que pasan en el Congreso con un poquito más de extensión es necesario. Recordarles también que la próxima semana no tenemos programa Estado Nacional debido a la programación especial de Semana Santa. Regresamos el 24 de abril. Muchísimas gracias a todos ustedes. Feliz domingo.